presente y a los hermanos y hermanas que también nos van a estar escuchando o viendo a través de la transmisión. Dios les bendiga mucho. Amén. Le voy a pedir al hermano Emilio que si me puede preparar una imagen que traje para graficar más o menos lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la intimidad con Dios. Amén. Sobre la intimidad con Dios. Y vamos a fijar nuestro versículo base en el libro de Marcos. No sé quien traiga Biblia puede buscarlo, voy a dar tiempo para que lo busque. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Te alabamos, Señor. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Y vamos a dar lectura. Amén. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Estamos listos, estamos preparados. Bien, aquí, ¿no es cierto?, se está refiriendo a Jesús. Esta palabra, que Él, ¿no es cierto?, levantándose muy de mañana, aún siendo oscuro, salió del lugar donde estaba y se fue a un lugar desierto, un lugar apartado, para poder orar allí y buscar la intimidad con el Padre. Y vamos a hablar de esto hoy. Hay varios puntos que vamos a ver. Y quiero que nosotros podamos no solamente comprender, sino entender el asunto. Entender esto. Gloria a Dios. La intimidad con Dios es mejor que cualquier título. Amén. Es mejor que cualquier nombre que se le pueda dar aquí en la iglesia o allá en el mundo. Muchos grandes personajes de la Biblia y de los tiempos actuales, Dios los usó de una manera increíble y los está usando aún algunos. Sin embargo, algunas de esas personas se han alejado de Dios y otras personas, ¿no es cierto?, han desobedecido a Dios. Y cuando hablamos de desobediencia, no hay nada bueno allí. Sí. Cuando uno desobedece a Dios, el ser humano empieza a alejarse de Dios. Hay una lejanía. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Lot, dicho por la Biblia un hombre justo, Señor Jesús. que de algún modo desobedeció a Dios, apartándose, ¿no es cierto?, de su tío Abraham, yéndose a vivir en una ciudad o cerca de una ciudad llena de pecado, Señor Jesús. por el interés o el bienestar económico. Lo podemos, ¿no es cierto?, ver aquí una persona que era justa delante de Dios, porque así lo grafica que Lot era un hombre justo. Ayúdanos, Señor Jesús. Sin embargo, ¿no es cierto?, todos conocemos la historia, cuando los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaban, ¿no es cierto?, a pelear entre ellos los pastos para sus rebaños. Sí, Señor. Entonces, entre Lot y Abraham, para no, ¿no es cierto?, para no tener conflictos entre ellos, ahora le dice a Lot, ¿no es cierto?, ¿qué prefieres? ¿Irte para allá o irte para este otro lado? Entonces Lot pegó la mirada, pegó la cateada, como se dice, y vio que para el lado de acá, para el lado de Sodoma, estaban más bonitos los pastos, estaba más verde, había más agua, me imagino yo. Vio que estaba mejor la cosa. Entonces Lot dijo, ya, yo me voy a quedar como para allá, dijo, para el lado de Sodoma me voy a quedar. Y Abraham dice, bien, yo me voy para el otro lado entonces. Para no pelear, tú te vas para allá y yo para acá. Pero él cometió un grave error en haberse separado de Abraham.
porque sabemos lo que ocurrió, ¿no es cierto? En uno de esos conflictos, lo secuestraron a él, secuestraron a su familia, su ganado, todo lo secuestraron. Señor Jesús. Entonces, ya después, viviendo muchos años después en Sodoma, sabemos la historia, ¿no es cierto?, de que Dios quería destruir esa ciudad y ¿no es cierto?, al final Dios destruye esa ciudad sacando a Lot de esa ciudad. Tenemos, por ejemplo, a Saúl. Tenemos a Saúl, también un personaje increíble de la Biblia, pero que también cayó en desobediencia por parte, ¿no es cierto?, de él, desobedeciendo las órdenes directas de Dios. En una de esas batallas Dios le dice: destruye todo lo que hay en la ciudad, destruye, ¿no es cierto?, todo, que no quede nada, ni animales, no recojan tesoros de batalla, no recojan nada, destruye todo. Y él, ¿no es cierto?, permitió que los hombres que fueron con ellos a luchar se trajeran botines de guerra, Señor Jesús. sabiendo que Dios le había dicho que no hiciera eso. Y tenemos por consecuencia de que Dios desechó a Saúl. Lo desechó. Dijo: bueno, como no me obedeces, no me sirve, voy a buscar a otro. Y fue donde Dios se hizo de un rey que es David. Tenemos a Sansón, un hombre también increíble en las Escrituras. Podemos ver, ¿no es cierto?, que era un nazareo de nacimiento, un personaje que utilizó Dios increíble en las batallas para luchar en contra del que estaba en contra del pueblo de Israel. ¿No es cierto? Luchas tremendas, ¿no es cierto? Sus hazañas, que con una quijada de asno mató a 500 montones y a 500 más. 1000 hombres mató con una quijada de asno. Señor Jesús. Un personaje increíble que la Escritura decía que cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, le sobrevenía una fuerza increíble que ninguna otra persona podía tener en la tierra. Gloria a ti, Sin Señor. embargo, ¿no es cierto?, una mujer lo hizo caer. Cuidado, varones. ¿No es cierto? Ahí apareció Dalila y de poquitito empezó a convencérselo. Como los hermanos también nos convencen de repente. De repente nos convencen, por más de poquitito empiezan. Como por ahí me contaron una vez que cuando empezaron a llegar las vacaciones por ahí, en una situación me contaron, la mujer le dejaba el almuerzo y le dejaba así como ahí un tríptico de viajes, de cosas así. Como ahí está tu desayuno, y le dejaba ahí una cuestión ahí en Cartagena de India, ahí en Cancún. Sí, así como por si acaso, ¿no? Y de poquitito. Bien, hermano, este personaje cayó en desobediencia porque tampoco tenía una intimidad y una comunicación con Dios constante. Sabemos que Sansón igual fue una persona que cometió muchos errores por las Escrituras. Sí. Y por último, el último ejemplo que puse es Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Jonás se arrepintió, Jonás obedeció después a Dios, pero sin embargo él también tuvo que vivir un proceso, ¿no es cierto? Tuvo que vivir un proceso y definitivamente la pasó muy mal. Y él aprendió de eso. Amén. Y así también tenemos personajes de renombre, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, muchos reyes que cayeron en desobediencia. Sin embargo, su comportamiento, ¿no es cierto?, declinó cuando dejaron de oír a Dios. Cuando dejaron de oír a Dios es cuando ¿no es cierto?, su ser, su persona empezó a declinar y cayeron en idolatría, ¿no es cierto?, en desobediencia y todo este tipo de cosas. Eso pasa ¿por qué? Porque dejamos de oír la voz de Dios. Hay hermanos que tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de escuchar la voz del Señor aquí dentro en el corazón. Y hay personas que no, porque no tienen ese don. Y esas personas son las que tienen todo
Señor, a escuchar la voz de Dios. Amén. Todos. Aquí está la voz del Señor, aquí está el alimento, aquí están las cosas que a nosotros nos hacen bien. Por eso debemos venir, porque si dejamos de escuchar la voz de Dios, nos va a pasar lo que le pasó a estos personajes. Si saben que la Biblia está lleno de ejemplos de esto. Y los ejemplos no es para leerlo, es para aprenderlos. Amén. Y no cometer los mismos errores. Es como cuando uno comete un error en la vida y uno aprende de que no debe hacer lo mismo, porque si no puede pasar también lo que me ocurrió antes. Todos los ejemplos nos ayudan. Pero me llama mucho la atención cuando Jeremías, en el libro de Jeremías, el profeta dice en el capítulo 6, versículo 10, Dios hablando a través del profeta dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Dios a través del profeta Jeremías estaba diciendo algo muy importante. Estaban diciendo que sus oídos estaban incircuncisos. La circuncisión era, ¿no es cierto?, la representación, ¿no es cierto?, de la separación de la carne y el pecado. Sí, Jesús. Por lo tanto, Dios estaba diciendo que sus oídos estaban como carnales. No podían escucharlo a Él, no podían escuchar las cosas espirituales porque sus oídos estaban llenos de la carne, del mundo. Y muchas veces pasa esto en el mundo y en el mundo cristiano, que nos llenamos tanto de la cosa de la tele, del celular, y todo, aquí todos cabemos, todos. Sí. Nos llenamos de la tele, del celular, de la radio, de cosas mundanas, de la junta con los amigos, que nuestros oídos se llenan de la carne, se llenan del mundo y no podemos oír la voz de Dios cuando nos quiere avisar sobre algo, que nos quiere, ¿no es cierto?, decir que vamos por mal camino, que nos quiere decir el Señor que nos tenemos que corregir. Gloria a ti, Señor. Pero no escuchamos a Dios porque nuestros oídos están llenos del mundo. Jeremías 17:23 después dice: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. O sea, tomaban tan mal a Dios, tanto les molestaba que ya ni siquiera lo querían oír. Yo no sé si ha escuchado, ¿no es cierto?, la historia del profeta cuando tenía que gritar la profecía. Señor Jesús. De lejos, porque si lo encontraban más cerca lo apedreaban o lo tomaban para matarlo. Y él tenía que gritar la profecía de lejos, porque la gente no quería oír. Ayúdanos, La gente ya no quería oír más de Dios, ya no quería más. ¿Les recuerda algo lo que está pasando hoy? Sí, Señor Jesús. La gente ya no quiere oír de Dios. La gente ya no quiere oír más del Evangelio. Porque sus oídos están llenos de la carne, están incircuncisos. Cuando perdimos la comunicación con Dios, la intimidad con Dios, cuando no está en primer lugar Dios en el ser humano, se corrompe muy fácilmente. Es conocida, por ejemplo, la vida de la famosa cantante Katy Perry. ¿Quién la conoce? ¿Quién la ha visto por ahí? Hay una cantante secular, Katy Perry, criada en una familia cristiana, su padre un gran predicador, su familia dedicada a la iglesia, y ya vemos en qué terminó todo. Y ahora ella públicamente ha declarado su desprecio por la fe cristiana. Señor Jesús.
Eso es cuando dejamos de oír al Señor. Quiero decirle algo, añadir esto. La intimidad con Dios es mejor que cualquier título, ya sea universitario, teológico, título que se pone la gente como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, como cantor, como serafín, como lo que sea. Señor Jesús. La intimidad con Dios es más importante que cualquier título eclesiástico. Señor Jesús. La amistad con el Maestro es mejor que cualquier título eclesiástico. Gloria a Dios. Porque en la intimidad con Dios encontramos la amistad con el Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Lázaro no tenía ningún título eclesiástico, él no era apóstol, él no era profeta, él no era nada. Sin embargo, se ganó el título de amigo del Maestro. Bendito eres, Señor Jesús. El mismo Jesús lo lloró. Gracias, Padre amado. Juan el Bautista, él no tenía títulos. Sin embargo, fue bautizado por Cristo como el mejor profeta de toda la historia. Bendito eres, Señor Jesús. Jesús mismo le dijo, no va a haber uno como tú. No lo hubo, ni tampoco va a haber uno como tú, le dijo. Gloria a Dios. Jesús lo bautizó como el mejor profeta de toda la historia humana. Bendito eres, Señor Jesús. Y él no necesitó tener títulos. Ayúdanos, Jesús. Bendito eres. No hay títulos aquí. Hay que buscar la amistad con el Maestro. Gloria a Dios. No necesitamos títulos ostentosos. Así es. No necesitamos ser profetas. No necesitamos ser maestros. Necesitamos la amistad con el Maestro. Gloria a Dios. No hace falta llevarnos ciertos títulos, gloria a Dios, si los tenemos. Pero mucho mejor ser amigo de Jesús. Ser íntimos con Jesús. Si logras una vida de integridad con Cristo, te aseguro que nada te va a tomar por sorpresa. Te alabamos, Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista le preguntaron, ¿y quién eres tú? Yo soy la voz que clama en el desierto, dijo. Bendito eres, Señor. No dijo nada más. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Bendito eres, Señor. Es más, a lo mejor has pensado que no necesitas la intimidad, que estás bien así como estás. Más allá, quizá en tu vida quiere, ¿no es cierto? Has arrastrado un pecado muchos años y quizás piensas que estás bien porque el Señor no te ha castigado. Pero yo quiero decirte algo. Señor. Cuidado con lo que piensas. Cuidado con la referencia que tienes de ti mismo. Así es, Señor. Porque tu vida, tú la analizas con una mente de pecador, con una mente sucia, con una mente inmunda. La mejor manera de analizar tu vida es cuando a la luz de la palabra tú expones tu vida. Cuando pones la palabra de Dios y pones tu vida al lado. Señor Jesús. Analízate con la palabra de Dios, no te analices a sí mismo. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos. Quizás Dios no te ha destruido, quizás Dios ha tenido misericordia de ti, porque hay gente orando por ti, porque quizás una madre, un padre, quizás amigos, quizás aquí mismo en la iglesia, estamos orando por ti. Dios ha tenido misericordia de ti y no te ha dejado caer en el mundo por misericordia de los que están orando por ti. Y voy a contar una experiencia que tiene con relación a esto.
Yo cuando todavía no conocía al Señor realmente, yo trabajaba en Arica como soldado profesional. Y cuando yo salía con mis amigos a la discoteca, a tomar, ¿no es cierto?, a los vicios. Cuando yo estaba en una discoteca, cuando me iba a servir, venía el Señor a hablarle a mi mente y a mi corazón. Bendito eres, Señor Jesús. Y el Señor me decía, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te traje aquí para que andes en estas cosas. El Señor Jesús. Y me amonestaba tanto que yo no podía seguir en ese lugar, me tenía que ir. Señor Jesús. Y muchas veces, cuando yo salía a la playa a beber con mis amigos, venía esa voz a mi mente y a mi corazón que me decía, sal de este lugar porque este lugar no es el lugar que te corresponde a ti. Bendito eres, Señor. Y me amonestaba tanto que yo me tenía que ir en donde yo iba. Me tenía que ir porque Dios me amonestaba. Ayúdanos, Y Señor. muchas veces no quería escuchar esa voz y le decía, déjame en paz. No quiero, yo quiero disfrutar con mis amigos. Y la voz me porfiaba y no me dejaba en paz. Yo quiero estar en paz, yo quiero disfrutar con mis amigos y la voz nunca me dejó en paz. Bendito eres, Señor Jesús. Y después yo dije, Dios me tiene que querer mucho. Pero la verdad es que una persona que vive alrededor de 680 kilómetros de aquí me tuvo que decir algo. Señor. No te creas que eres tú. No te creas que eres tú. Ayúdanos, Señor Jesús. Es la gente que está orando por ti, Bendito eres, que ha tenido misericordia, Dios, de tu vida. bendito eres, Padre amado. Y yo te digo lo mismo hoy. No te creas que eres tú. Es la oración que está haciendo efecto en el corazón del Señor. Amén. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha destruido. Y Dios ha tenido compasión por la oración. Bendito Señor Jesús. No nos creamos mucho de lo que somos. No estemos orgullosos de la calidad de cristianos que somos. Porque Dios ha tenido misericordia por la oración de una madre, por la oración de un padre, por la oración de un hijo, por la oración de la iglesia. Amén. Así es, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Buscar la amistad con el Señor es mucho mejor que enfocarse a recibir títulos eclesiásticos, títulos del mundo. Yo no digo que está mal. Está muy bien, las personas que quieran estudiar, muy bien. Pero si le das más importancia a eso que al Señor, es idolatría. Amén. Bendito eres, Señor. El salmista dijo con todo su corazón, bienaventurado es el hombre que en ti pone sus fuerzas y cuyo corazón están tus caminos. Gloria a Dios. Cuando uno aprende que el camino del Señor es más importante que cualquier otra cosa, bienaventurado eres, bendito eres, bendito por el Señor eres y aprendiste que el camino de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Y el salmista decía, anhela mi alma y aún ferviente anhela los atrios del Señor. Bendito eres. Porque el salmista, ese salmo lo escribió David. Oh, gloria a ti, Señor. Y David sabía la importancia que tenía estar en los atrios, estar aquí en la casa del Señor. ¿Quieres una amistad con Dios? Señor. ¿Quieres una amistad con el maestro o quieres ser profeta?
Te alabamos, Señor Jesús. ¿O quieres ser apóstol? ¿O quieres una amistad con el Señor? Y tú eres, Señor Jesús. Santiago 4:8 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, los que siempre son ambiguos, purifiquen sus corazones. Hermanos, sé honesto con Dios, sé real con Dios. Amén. No le escondas tus cosas, por más que quieras esconderle tus cosas, no vas a poder esconderle las cosas porque Dios sabe todo de ti. Y Dios mismo quiere una relación íntima con nosotros y sincera contigo. Recordemos, la amistad con el Maestro es mejor que cualquier título eclesiástico. Dios te bendiga. Esta es la prédica de hoy. Amén. Quiero que oremos, demos gracias al Señor por esta predicación. Yo le voy a pedir también que ya tome este lugar el pastor Benito. Amén. Y va a orar también para que Dios haga efecto esta prédica, esta palabra en su vida, en nuestra vida, para que la podamos poner por obra.